Necesitamos salir al aire. 92.1 megaciclos. Acá, señores, otro mensaje. Dice, aquí Jerusalén. Estamos escuchando Jerusalén, capital del Estado de Israel. Nos reportan que están sintonizando a F. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos más, queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más ratón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Más ratón. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Buenos días, amigos, aquí Carlos Malatón y Germán Gegenchas desde los estudios de FM Identidad en Buenos Aires, Argentina. Empezamos un minuto antes con el jingle del programa porque tenemos en línea desde Miami al historiador español César Vidal, con el cual no coincidimos el lunes. ¿Se acuerdan que íbamos a tener una nota larga el lunes? Bueno, hubo un desentendimiento entre nosotros y el amigo que tan amablemente nos va a recibir ahora. Y bueno, decidimos, aunque sea, tener una conversación con él de media hora en este anteúltimo programa de nuestro ciclo por la emisora, por nuestro anteúltimo programa de Política Real, donde tocamos temas de economía, temas de política y por supuesto que la historia y la cultura universal nos interesa. Y por eso era nuestra idea hablar con César. Buenos días, César. Muy buenos días, y tienes que permitirme que pida disculpas a tu audiencia, porque lo del otro día no es que fuera un desentendimiento, fue un despiste total mío en cuanto al día, la hora y que hay que dejar los teléfonos con la alarma puesta. Claro. No importa, César, vamos a hablar en este programa y después seguramente seguiremos en contacto para otras oportunidades. Yo le quiero contar a la audiencia cómo he tomado conocimiento de tu persona. En realidad fue por casualidad en un video en la red YouTube hace 2 o 3 años, un programa que habías hecho en Madrid, yo creo, sobre la Semana Santa, la Semana Santa, no en España en particular, sino lo que significaba históricamente, y me impactó la forma didáctica en que explicabas los fenómenos del siglo I. Por eso, yo que te he conocido recientemente en Miami, también por pura casualidad, te solicité si por escrito, y ahora lo reitero ante la audiencia, si nos podrías ambientar qué es lo que era Judea, qué es lo que era la tierra de Israel en el siglo I, cuál era el régimen político, en qué contexto nace Jesucristo, por qué en Belén, no en Nazaret, el motivo del movimiento, el gobierno, el formato de gobierno, qué significaba el pueblo judío, qué significaban las distintas sectas judías o partidos políticos, si uno lo dijera en términos modernos. Y después, si puede, vamos a recorrer un poco la vida de Jesucristo y el final, que son 33 años después, pero en el inicio, ¿de qué se trataba la cosa? Bueno, vamos a ver, Jesús nace en una época de paz, pero de paz muy ficticia, y me explico. Es decir, en una época de paz porque el imperio del que depende la zona del mundo en la que él nace,
que no solamente sería el actual Estado de Israel, sino buena parte de lo que se denomina Palestina, buena parte de lo que ahora es el Líbano, etcétera, etcétera, y buena parte de lo que ahora es Jordania también, es decir, sería un ente geográfico más amplio. Es una zona en la que gobierna un rey que no es de origen judío, aunque practique el judaísmo, que es el famoso rey Herodes el Grande. Claro. Herodes el Grande es un personaje de una enorme habilidad política, y voy a dar una nota de por qué era tan hábil. Herodes no acertó una sola vez el bando ganador en las guerras civiles que asolaron Roma durante todo el primer siglo antes de nuestra era común. Claro. Y a pesar de que siempre fue con el bando perdedor, siempre consiguió que el bando ganador lo mantuviera y le ampliara su territorio, lo cual demuestra que era un personaje que como rey títere, que podríamos decir, de Roma, evidentemente era un personaje de una eficacia considerable. Claro. Esto bajo un imperio que empieza en esos momentos con Augusto, con Octavio César, y que después de un siglo de enfrentamientos en Roma verdaderamente terribles y que acaban llevando a la República hasta su final, está viviendo un periodo de paz. Esa sería en apariencia la idea, es decir, es verdad que hay paz, no hay guerra, pero sin embargo existían enormes tensiones porque finalmente aquel territorio era un territorio que, como tantos otros territorios bajo Roma, aunque en este caso hubiera un rey interpuesto, se dedicaba a mantener la marcha del imperio con unos impuestos que no solamente es que eran elevados, sino que además se ejecutaban a través de personajes muy poco escrupulosos a la hora de recoger esos impuestos. Eso nos daría una idea en el plano internacional. César, en el plano específicamente nacional... César, perdón, una aclaración. ¿Es correcto que Herodes el Grande muere antes del nacimiento de Jesucristo, no? No, y de hecho yo creo que este es otro elemento... ¿No muere en el año 4 antes de Cristo, Herodes? Sí, él muere en el año 4 antes de Cristo, pero Jesús muy posiblemente nació en el año 6 antes de Cristo. En el año 6. Es decir, el cálculo que nosotros hacemos actualmente se basa en... Bueno, la era que nosotros vivimos ahora se basa en unos cálculos que hizo un monje medieval que se llamaba Dionisio el Exiguo, que en su exigüidad efectivamente calculó más de los años. Jesús ¿Eso muy quiere posiblemente... ¿Eso quiere decir entonces que la muerte y resurrección de Jesucristo es en el 27? ¿Después de Cristo? No, eso no, en el 30, y está bastante bien marcado. Es decir, Jesús no vive 33 años. ¿Vive 36? Muy posiblemente. Jesús estaba mucho más cerca de los 40 que de los 30 cuando muere. Y de hecho la idea de que vivió 33 años no deja de ser también otra de estas tradiciones medievales que no se sustentan mucho, ¿no? Jesús nace en la última parte del reinado de Herodes y además hay varias fuentes históricas que hacen referencia a eso mismo, y además eso implica también porque la figura de Jesús es una figura que se considera en un momento determinado que efectivamente nace en la época en que tendría que venir el Mesías. Hay que recordar una profecía que aparece al final del libro del Génesis, donde se dice que el Mesías, el que se llama Shiloh, aparecerá en un momento en el que el cetro real no estará en manos de un judío, sino de otro ser que no es un judío. Y eso solo se ha dado históricamente una vez, y es precisamente con Herodes el Grande. Pero volviendo a esa situación, bueno, y eso provoca muchas cosas. Por ejemplo, seguramente eso es lo que provoca que en un momento determinado los esenios que había en Qumran, a orillas del Mar Muerto, precisamente durante el reinado de Herodes, a pesar de que no era un personaje especialmente piadoso, ni mucho menos, abandonan Qumran y se reintegran al resto de los judíos. ¿Por qué hacen eso la civilización de Qumran? Yo creo que lo hacen por una muy sencilla razón, porque ellos llegan a la conclusión de que puesto que en estos momentos el cetro regio sobre Israel no lo tiene un judío, esto implica el cumplimiento de la profecía de Jacob contenida en el libro bíblico del Génesis, y el Mesías tiene que estar a punto de aparecer. No hace falta decir que durante el reinado de Herodes no parece que aparezca el tal Mesías,
y los esenios se vuelven a Qumran, donde se van a quedar hasta que lleguen las legiones romanas en la guerra del 66, muy posiblemente en el año 68, y arrasen totalmente Qumran. Claro. Técnicamente, pero eso indica cuál es la época. Técnicamente el Israel antiguo, al cual estamos identificando con geografías que están a ambas márgenes del Jordán, que abarcaban parte de lo que hoy es Siria y parte de lo que hoy es el Líbano, era lo que en términos modernos podemos llamar una colonia. Sí, bueno, yo diría que más que una colonia, un protectorado. Es decir, sería mucho más cercano a un protectorado, porque efectivamente Herodes, a fin de cuentas, estaba sometido a Roma, pero se le dejaba mucha autonomía interna, ¿no? Esto es una situación muy parecida, por poner un ejemplo contemporáneo, a la que se encontraba el sultán de Marruecos en relación con las autoridades francesas y españolas. Bien. Es decir, realmente tenía una cierta autonomía interna, se le dejaba una autonomía religiosa, que era algo típico de Roma, pero en última instancia la política exterior y la política financiera, bien, quien la marcaba era el imperio. Bien, César, en el momento del nacimiento de Jesucristo, ¿qué tipo, según tus investigaciones históricas y compatibilizándolo con lo que es tu primera carrera, que entiendo que fue la teología? Pregunta, ¿qué estudiaste primero, historia o teología? No, lo primero que estudié fue derecho, ejercí la abogacía más de una década. Ah, bueno. Esa fue mi primera ocupación, sí. Bueno, buenísimo. Si yo te pregunto, si tuvieras que compatibilizar la Biblia, la historia de la Biblia, con tus investigaciones históricas y todo lo que se va descubriendo a medida que pasan los años y las décadas, y yo te pregunto, en el momento del nacimiento de Jesucristo, ¿qué nivel de difusión pública, trascendencia tuvo ese hecho? ¿O ninguna, totalmente desconocida? Ninguna. Bien. Ninguna. El nacimiento de Jesús es algo que pasa totalmente desapercibido, salvo para gente muy, muy cercana, y de hecho, en términos públicos, por decirlo de alguna manera, Jesús es un desconocido hasta la aparición de Juan el Bautista en un momento determinado, y su aparición a partir de la predicación de Juan el Bautista en el desierto de Judea. Esa es la... ¿Y esto qué año es? ¿El año 26, 27, 25? ¿De qué año estamos hablando? No, estamos hablando, en el caso de la predicación de Juan el Bautista, estaríamos hablando la llegada de Jesús o el cruce de Jesús con Juan el Bautista, estaríamos hablando del año 26-27. 26-27, perfecto. Sí, en que Jesús era un hombre ya situado, ya entrado en la treintena. El hecho de que la prédica de Jesús, y ahora me vas a contestar también por dónde pasó Jesús antes de ser una persona conocida. ¿Por qué se inicia en la Galilea, alrededor de lo que es el mar de la Galilea? ¿Por qué ese lugar en particular? ¿Por qué él era originario de Nazaret y simplemente sus padres estuvieron en Belén, que es mucho más al sur, por el nacimiento? ¿O es un tema de ver en esa zona de Galilea algún territorio desde el punto de vista poblacional fértil para la prédica que él quería transmitir a los judíos y al mundo? Bueno, yo creo que él empieza en Galilea por varias razones. Una, porque efectivamente la familia era de Galilea, es decir, Jesús nace en Belén de manera accidental, por decirlo, otros dirían de manera providencial, pero quiero decir que eso se debe a un censo en un momento determinado, y la familia paterna, que es una familia que tiene una vinculación con Belén, pues desciende allí para el censo y él nace en esos momentos. Pero Jesús está geográficamente vinculado a la zona norte, que es la Galilea a la que tú haces referencia. Eso va a ser interpretado de una manera midrásica, es decir, de interpretación de las profecías bíblicas, en el sentido de que también la luz que en un momento determinado va a dar Dios lucirá primero en Galilea, a pesar de ser una tierra que está limítrofe con los gentiles, con los no judíos, y hay una referencia en ese sentido al inicio del libro del profeta Isaías, pero fundamentalmente es por razones geográficas. Y eso explica muchísimo incluso el enfoque que Jesús tiene
de lo que sería la vida de Israel, las promesas de restauración de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, él fundamentalmente es un personaje que, aparte de anunciar en un momento determinado que es el Mesías, etcétera, sin embargo tiene una visión de cómo hay que cumplir la Torá, de cómo hay que ver a la gente, etcétera, etcétera, que es muy distinta de, por ejemplo, la visión que podía existir en Judea. Y esos son elementos que marcan, por ejemplo, fricciones con determinados personajes, y que marcan también en última instancia un destino trágico, porque claro, va a colaborar mucho en la idea de que Jesús es un personaje que hay que eliminar. Claro. Y César, esta diferencia de interpretación implicaba un grado de rigorismo menor en el judaísmo que practicaba Jesús con respecto a lo que establecía la casta gobernante de Jerusalén. ¿En ese sentido lo estás diciendo? No, yo lo diría en varios sentidos más. Vamos a ver, primero Jesús lógicamente no tenía punto de contacto más allá del de ir a las fiestas anuales que se celebraban en Jerusalén con lo que era la casta sacerdotal, que estaba no exclusivamente, pero sí en buena medida en manos de los saduceos. Los saduceos practicaban una realpolitik, que era tener buenas relaciones con Roma, seguramente no por convicción, sino por pragmatismo. Hay que tener en cuenta que las vestimentas del sumo sacerdote estaban en manos de los romanos, se custodiaban en la fortaleza Antonia, que era una fortaleza desde la que se podía ver lo que sucedía en el templo, y por lo tanto los saduceos habían llegado a la conclusión de que llevarse bien con Roma era esencial por razones religiosas y por razones económicas, porque las familias sacerdotales, como era el caso de Anás y Caifás, eran familias acaudaladas, y ahí evidentemente la visión de Jesús y de los saduceos era distinta. ¿Cuántos eran los saduceos, era también, César? ¿Cuántos era un grupo muy reducido, es decir, estamos hablando de muy pocas familias, posiblemente estaríamos hablando a lo mejor quizá de no más de 1.000, 2.000 personas. Bien. Es decir, es un grupo muy pequeño, pero evidentemente un grupo con una influencia enorme. Sí. Hay que tener en cuenta que solamente la familia de Anás estuvo monopolizando durante décadas el cargo de sumo sacerdote. Cuando no era Anás, era un yerno, como era el caso de Caifás, etcétera, y eso consiguió monopolizarlo. En segundo lugar, había otro grupo... En términos modernos, César, esto es muy importante. Estamos hablando del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén, el que se construyó después del exilio israelita en Babilonia, es decir, es al regreso ya por el año 500, ahí se empieza a reconstruir, pero el que lo arma realmente en todo su esplendor es el rey Herodes que tú habías comentado recién. ¿Qué significaba? Efectivamente, Herodes casi lo duplica en tamaño, evidentemente es tremendo, sí. Claro, ahora, ¿qué era el templo? Porque hoy en día para una persona del siglo XXI, del siglo XX, escucha el templo, dice un lugar de rezo, pero tenía otra connotación histórica que tenía que ver con el poder político. Claro, el templo tenía una enorme importancia por una sencilla razón que se pierde, por supuesto, para la gente que viene de alguna tradición cristiana, pero se pierde también para los judíos, porque la destrucción del templo en el año 70 hace que el judaísmo ya vaya por derroteros que eran impensables en la época del Segundo Templo, o que eran muy difíciles de imaginar. El templo era el lugar donde se realizaban los sacrificios expiatorios que tenían como finalidad el borrar los pecados del pueblo de Israel. Bien. Pero esto es algo que para una persona que ha crecido en una sinagoga no tiene ningún sentido, no ha visto nunca sacrificios expiatorios, su teología es distinta, etcétera. Pero el templo tenía una enorme importancia, es decir, en una sociedad que era profundamente religiosa y donde el mecanismo de perdón de pecados estaba vinculado entrañable y estrechamente con una realización de sacrificios, pues evidentemente eso tenía una importancia fundamental porque además solo había un templo. Y esto estaba dispuesto así en la Torá, no podía haber habido otros templos, y de hecho en un momento determinado Israel sufrió en el siglo IX antes de nuestra era una división nacional porque hubo quien pensó en colocar un templo en otro lugar que no fuera Jerusalén. Claro, lógicamente esa división nacional es cuando después de las primeras monarquías... A la muerte de Herodes. No, como habías dicho... a la muerte de Salomón. A la muerte de Salomón, que es cuando hay un...
hay una parte del pueblo de Israel que se queda reducida a la tribu de Judá y a la tribu de Leví en torno a Jerusalén, y las 10 tribus de Israel que, por el contrario, pues construyen otros santuarios, por ejemplo en Dan, y se convierten en un reino independiente, que es el reino de Israel, que será totalmente aniquilado y deportado por el imperio asirio en el siglo VIII antes de Cristo. Claro, esa sección del Israel antiguo se pierde completamente, aunque en el lenguaje se siguió hablando de los samaritanos, porque esto quedaba en el norte, en Samaria. Eso bueno, los samaritanos son algunos es un pueblo mezclado, y entonces, bueno, posiblemente era parte de gente que no fue deportada por los asirios, a la que se juntó gente que se convirtió a una especie de judaísmo, y estos además tenían también un templo en el monte Garizim, que ya solamente la existencia de ese templo explica las fricciones que tenían con los judíos, es decir, ambos apelaban a la Torá, ambos apelaban a Moisés, pero los judíos consideraban que evidentemente lo del monte Garizim era algo intolerable, era ilegítimo, y los samaritanos, pues en última instancia, eran paganos apenas barnizados. Claro, hoy en día quedan algunos samaritanos descendientes de aquellos de hace... Hoy en día quedan algunos samaritanos, es muy interesante la edición de la Torá que ellos tienen, y casi permite retroceder desde muchos puntos de vista pues a una de las instancias espirituales que existían en ese siglo I. Bien, Por cierto, siglo I, en el que tengo que decirte que la mayoría, siempre se habla de las distintas escuelas o sectas que existían en ese siglo I, pero hay que decir que la inmensa mayoría de la población no se identificaba con ninguna de ellas, es decir, la gente podía ir al templo a presentar sus sacrificios y ahí había una aristocracia sacerdotal que se ocupaba de ello. La gente podía considerar que había rabinos del grupo de los fariseos que tenían una cierta sabiduría, por decirlo de alguna manera, a la hora de interpretar la Torá, pero la inmensa mayoría de la gente era gente sencilla, que creía en Dios, que intentaba, moverse en medio de todas esas normas, que iba al templo cuando buenamente podía, hasta Jerusalén, y a las que, por ejemplo, los fariseos llamaban con un nombre muy despectivo, que era el Am Haaretz, es decir, el pueblo de la tierra. En el sentido de, bueno, pues esta gente que no sabe nada, que no cumplen con la Torá de la manera que se supone que deberían cumplir, etcétera, etcétera. A esa gente es a la que de manera muy específica se dirige Jesús. ¿Cómo se sentiría, en tu opinión, ya sea por los documentos que has tocado, que has estudiado, o por mera deducción histórica, psicológico-histórica, cómo se sentiría ese habitante de Judea y de zonas circundantes, teóricamente, o ex-samaritano, o judío, o israelita como concepto general? ¿Se sentiría un habitante común de la zona o se sentiría parte de un pueblo con una historia nacional? Dado que hoy en día el judaísmo puede ser visto en parte como religión, pero fundamentalmente como pueblo, como una nación, con un territorio y con un estado. En ese momento, ¿qué es lo que sentiría? En ese momento la gente que habitaba en Galilea, en Judea, etcétera, por supuesto que se consideraba parte de un pueblo. Tenía que reconocer que 2/3 partes de ese pueblo vivían fuera, es decir, vivían en la diáspora. La diáspora no se inicia, como mucha gente cree, con la destrucción del templo, sino que es un fenómeno que venía pues prácticamente desde la destrucción del primer templo. Y por supuesto sí tenían ese sentimiento nacional, que además estaba muy imbricado con elementos de tipo religioso, es decir, el Mesías, a fin de cuentas, era el rey que iba a restaurar la grandeza que había vivido Israel y a librarlo de lo que había sido una historia tremendamente trágica que venía desde medio milenio atrás. Claro. Es decir, ¿cuántos judíos había, César? ¿Cuántos judíos había? Mira, es difícil de calcular, pero se suele decir de manera casi convencional que podría haber en lo que ahora es Oriente Medio, me estoy refiriendo a Israel, Palestina, el trozo del Líbano, Jordania y tal, podría haber en torno a 1 millón de personas, hablando en números redondos, e insisto, de manera no poco especulativa, y fuera de Israel podría haber entre 2 y 3 millones, posiblemente más cerca de los 2 que de los 3. Estamos hablando... A mí me sorprenden estos números, porque Paul Johnson, el historiador general inglés,
en Historia de los Judíos habla prácticamente de 10 millones de judíos sobre una población total del Imperio Romano de 100 millones. ¿Te parece que estas cifras son irreales? A mí me parece que incluso en esa época a mí me parecen muy elevadas, e incluso los 100 millones para el Imperio en esa época a mí me parece excesivo. Yo creo que el Imperio en esa época muy posiblemente andaba más cerca de los 40-50 millones que de los 100 millones. Bien, veo que tienes una tendencia a ajustar los números hacia la baja. Están exagerados en la historia en general, ¿no? Yo no tengo la menor duda. La historia se construye en muchas ocasiones engrosando los números, tanto de lo que se sufre como de lo que se ha realizado, ¿no? Bien. Y vamos a ver, el Imperio tenía una extensión, pero también hay que tener en cuenta la gente que había en el Imperio. Es que, claro, 100 millones de habitantes para lo que es el Imperio Romano, pues es que es casi la población de lo que abarcaba el Imperio Romano a finales del siglo XIX, y cuesta mucho creer que a pesar de guerras, pestes, cruzadas, etcétera, pues tuviéramos una demografía igual, pues 19 siglos antes. Claro, es imposible, ¿no? Claro, uno siempre tiene también la idea de que la Edad Media diezmó las poblaciones, pero aún teniendo en cuenta eso, es mucho 100 millones para el año cero de población del Imperio Romano, y mucho más es exagerado lo de 10 millones de Paul Johnson sobre el pueblo judío de entonces. ¿Qué diferencia, qué es lo que sucede entre el -6 entonces, que tú estimas que fue el nacimiento de Jesús, y el momento de su entrada final en Jerusalén, o del inicio de su prédica alrededor del mar de la Galilea? ¿Hay algún cambio desde el punto de vista político, económico, algo que haya creado cierta facilidad para la prédica? Hay algún cambio que es importante, pero yo no creo que afectara específicamente a Jesús. Tiberio se hace cargo del imperio en un momento determinado. Tiberio podría ser, hoy en día se le consideraría un paidófilo, y efectivamente hubo una parte de su vida en que ya sexualmente solo le excitaban los niños y tenía una colección de niños, pero eso no influyó, juicios morales aparte, en la marcha del imperio, por ejemplo. Sí se produjo algo que es importante, pero se produjo en la infancia de Jesús, y es que a la muerte de Herodes, Roma no ve que ninguno de sus hijos sea eficaz, y entonces decide cuartear literalmente el reinado de Herodes el Grande, el reino de Herodes el Grande, entre los distintos sucesores, que parece ser que no eran menos crueles que el padre, pero eran bastante más estúpidos que Herodes, y efectivamente eso pudo quizá marcar una presión mayor en algunas zonas. Jesús, hablando por ejemplo de Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, en un pasaje de los Evangelios lo define como una zorra, en el sentido de un animal que tiene mucha menos importancia que el león. Es decir, el padre podía haber sido sanguinario, pero seguramente hubiera sido en términos zoológicos un león. El hijo apenas llegaba a ser una raposa, ¿no? Yo creo que esto no influye especialmente en el caso de Jesús, porque Jesús va a vivir una fe muy centrada en las Escrituras, muy típica de Galilea, donde los elementos de corte carismático tienen más importancia que otros elementos, como puede ser desarrollar la casuística en torno a la Torá, y posiblemente él lleva una vida enormemente sencilla. Se ha especulado, y es bastante posible, que tanto él como su padre, José, trabajaran en la construcción de Séforis, que es una gran ciudad que estaba a unas 2 horas de camino andando desde Nazaret, y donde encontró trabajo muchísima gente que se dedicaba a la construcción y cosas de este tipo, como era el caso del padre de Jesús y como era el caso de Jesús durante los primeros años. Es decir, seguramente nos hubiéramos encontrado con un campesino, y esto se ve incluso en las imágenes que él utiliza en sus predicaciones, con un campesino piadoso, que no se puede entender fuera del contexto judío, porque Jesús es un personaje medularmente judío, pero que desde luego ni anduvo por el Tíbet, ni para la India, ni cosa por el estilo, sino que se desarrolló en ese mundo. Y hay que decir que, por ejemplo, cuando uno lee los evangelios desde una perspectiva del contexto de la época, se percibe que él habla de muchas situaciones que son situaciones que él vio a lo largo de su infancia y de su juventud. Por ejemplo, él conoce lo que era que los jornaleros fueran a la plaza del pueblo
a la espera de que llegara el señor de las viñas y los contratara para recoger las uvas. Claro. Y ese es el tema de una de las parábolas, porque a veces pasaban las horas y el jornalero seguía allí esperando porque no le contrataba a nadie. Él recoge, por ejemplo, lo que significaba la prisión por deudas, porque en un momento determinado había gente que no podía pagar las deudas y tenía que vender a la mujer y a los hijos, y eso aparece en la parábola de los dos deudores. Él sabía lo que implicaba en un suelo como el de Galilea que saliera un sembrador a sembrar, y de las 4 porciones de semilla que arrojaba, pues 3 entre las piedras del suelo, la falta de profundidad en la tierra y los pájaros, pues realmente 3 se le fueran simplemente los inconvenientes, y eso aparece en la parábola del sembrador. ¿Qué es la multiplicación de los peces y de los panes? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la multiplicación de los panes y de los peces tiene un simbolismo enorme, y eso explica que, como relata Juan en su Evangelio, cuando se produce el episodio, la gente que estaba presente quisiera hacerle rey, y de manera muy significativa Jesús se marchara porque no quería que lo proclamaran rey. ¿Por qué tiene tanta importancia? Pues hombre, aparte del hambre, es decir, que esa es una realidad, yo no diría que una hambruna al estilo ruso-ucraniano de los años 20, pero sí una precariedad enorme de tipo económico sí existía en esa zona del país, en Galilea. Y la idea de que alguien pudiera dar de comer era enormemente sugestiva, aparte de que se conecte con todas las referencias a los banquetes mesiánicos que aparecen en profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías también. Y eso tiene mucha lógica. Es curioso que, por ejemplo, en el episodio de las tentaciones, que yo diría que hoy en día existe un consenso en el sentido de que tiene una base histórica y tiene una base real, es decir, que cuando Jesús está pensando en iniciar un ministerio público hay una serie de tentaciones que lo acosan. Una de ellas es convertirse en un personaje que fundamentalmente haga una política populista de pan, si se me permite expresarlo así. Es decir, que a la gente le dé pan, porque evidentemente esas piedras que se ven en el desierto de Judea, que se parecen enormemente al pan que se hace en la zona, pues es como para pensar si la solución no es dar pan a las masas y a partir de ahí mantenerse en la cima del poder. Y es curioso que ese tipo de tentaciones, que muchos relacionaban con la figura del Mesías, Jesús las va a ir rechazando a lo largo de su vida, es decir, desde la tentación violenta a la tentación del pacto con los poderes fácticos o la idea del populismo centrado fundamentalmente en el pan, ¿no? Yo creo que ese es un elemento tremendamente importante que dice mucho también de la personalidad de Jesús. César, en la misma zona, porque el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces ocurre alrededor del mar de la Galilea. En la misma zona también está el monte de la bienaventuranza, lo que hoy se llama el monte de la bienaventuranza. ¿Qué son las bienaventuranzas? Mateo 5, ¿por qué ahí? ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con las bienaventuranzas? El contexto histórico, si me lo puedes explicar. Jesús tiene una visión muy peculiar de lo que significaba ser el Mesías, que no es aislada, es decir, Jesús no es que invente algo que no estuviera en el ambiente, pero sí que no era mayoritaria y, por supuesto, no era del gusto de muchas personas. Jesús fundamentalmente ve al Mesías filtrado a través de los cantos del siervo de Isaías, y eso es algo que encontramos también en algunos pasajes del Talmud y en Qumran. O sea, no es algo específicamente de Jesús o de los seguidores de Jesús. Había otra gente que había ido también, había reflexionado en esa dirección, y eso implica que aquellas personas que entran en el reino, que además Jesús lo ve como una realidad futura, pero que también empieza ahora, tienen una visión totalmente distinta. Y tiene una escala de valores diferente de la escala de valores del mundo que en esos momentos vive la mayoría de la gente. Y eso aparece recogido en el Sermón del Monte, que son los capítulos del 5 a 7 de Mateo, y aparece descrito también en lo que convencionalmente se llaman las bienaventuranzas. Bueno, ¿quiénes son los felices de este mundo? ¿Quiénes son los bienaventurados? No los ricos, no los poderosos, no los que continuamente se divierten, sino que van a ser felices aquellos que han llorado porque serán consolados, aquellos que descubren que esta vida no tiene valor por el hecho de lo material,
sino por cuestiones que son mucho más profundas y que están más relacionadas con la naturaleza humana, aquellos que creen que la paz es un valor y no la violencia, etcétera, etcétera. Es decir, la visión de Jesús es una visión muy distinta. Y es una visión además, y esto explica el enorme impacto que pudo tener en algunas personas, es una visión donde lo que se está diciendo es que cualquier persona puede ser acogida paternalmente por Dios, si efectivamente esa persona decide acercarse. Y posiblemente el caso más claro, pero podría citar otros en los evangelios, esté en esa parábola del fariseo y el publicano, en la que el publicano, que es un paria social, al que no recibe nadie, ni a su familia, ni a la mujer, ni a los hijos, etcétera. Un recaudador de impuestos era, un recaudador de impuestos. Es un recaudador de impuestos, un colaboracionista, etcétera, y sin embargo ese publicano que se siente totalmente pecador y que va al templo y que está en el último lugar y que le pide a Dios que le acoja, a pesar de que es un personaje rechazado por la sociedad, es un paria, etcétera, etcétera, sin embargo Dios lo acoge, mientras que el fariseo que está colocado en la primera fila del templo, contándole a Dios todos los méritos que hace y cómo va más allá de lo que pide la Torá, etcétera, etcétera, Jesús dice en la parábola que es un personaje que volverá a su casa exactamente igual que como salió de ella. Es decir, claro, Dios no lo va a justificar porque pretende que sus méritos lo colocan en buena posición ante Dios. Y eso explica también que, por ejemplo, Jesús en un momento determinado, en debates con esta gente que no compartía su punto de vista, llega a decir que los publicanos y las prostitutas van a entrar antes en el reino de los cielos. Claro. Porque en esa realidad del reino de los cielos puede entrar aquel que reconoce que no merece entrar y que, sin embargo, Dios, que es inmensamente bueno y compasivo, le va a dejar entrar simplemente porque ha decidido que va a cambiar su vida y que quiere vivir de otra manera y que además él mismo reconoce que no tiene ningún mérito. Puerta que se cierran del reino de los cielos los que piensan que están cargados de bondades y que son seres inmaculados y puros que juzgan a los demás. César, 3 preguntas finales, tenemos muy poco tiempo, pero seguro que tú tienes la habilidad para resumirlas. ¿Hay ideología anticapitalista en Jesús, especialmente por el incidente de los mercaderes del templo, o simplemente su lenguaje era normal para la época, pero no tenía lo que en términos modernos se puede considerar una proclama anticapitalista, antiliberal? No, yo no creo que haya una proclama anticapitalista, ni mucho menos, entre otras cosas porque tampoco existía el capitalismo. Lo que a Jesús le indigna de los mercaderes, y lo dice muy claramente en el pasaje, y apela incluso al profeta Jeremías, es que un lugar que está concebido para que la gente vaya a hacer oración, en el sentido de comunicarse con Dios, se ha convertido en un negocio. Ahora, los mercaderes eran simplemente cambistas, ¿no? Cambistas de monedas. Sí, pero el cambismo de moneda venía también relacionado con el hecho, con 2 factores muy terribles. Uno, que esos cambistas existían en beneficio de la casta sacerdotal, que por ejemplo decidía que no se podía recibir una moneda que llevara una inscripción supuestamente en contra del mandato, en contra de las imágenes del decálogo. Y como había que cambiar esa moneda, los cambistas la cambiaban al cambio que les ordenaba la casta sacerdotal, que obviamente no era para satisfacer al pueblo. Pero el segundo gran elemento, y esto es lo que a Jesús le indigna, es que la zona del templo, el atrio que estaba destinado a los no judíos, y donde se supone que aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel también podían dirigirse al único Dios verdadero, que era el Dios de Israel, se había ocupado con la venta de animales que se iban a dedicar al sacrificio, con lo cual, evidentemente, como él dice, lo que era la casa de mi padre, es decir, un lugar donde hasta los gentiles pueden dirigirse a Dios, lo habéis convertido en una cueva de ladrones. Es decir, en ese atrio los gentiles no pueden orar por la sencilla razón de que con los animales que hay, los cambistas, es imposible. Bien, la gente venía con las monedas de diferentes acuñadores del imperio, o de otros lugares. Era un tipo de moneda que había que cambiar por una moneda anicónica, es decir, en la que no había ninguna imagen. Pero claro, la tasa de cambio la marcaban las autoridades del templo, ¿no? Y la tasa de cambio, ¿por qué alguien querría cambiar su moneda de origen más allá de para Porque consumir? Si no, las ofrendas en el templo no se podían aceptar. O sea, uno cambiaba su moneda, vamos a suponer, si venía de Egipto, o venía de Roma, o de cualquier lugar de Asia Menor,
por una moneda del templo, emitida por el templo, con la cual se pagaban los sacrificios de animales. Aclaremos que eran sacrificios de animales, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios de animales. Entonces, claro, el problema es que ahí tú ya estafabas a la gente. En segundo lugar, teóricamente tú podías llevar un animal para el sacrificio. Entonces yo podría decir, si había un sistema monopólico de cambio, no estamos dentro de lo que es un esquema moderno de monedas o con libertad de compra y venta y con tipo de cambio flotante. Yo hasta casi diría que esa manifestación de Jesús parece bastante liberal, lejos de ser estatista. Como sí, exactamente. Claro. Bueno, yo creo que hay muchos aspectos que son bastante liberales. Claro, es decir, si vamos a buscar los paralelos son más cercanos a una visión liberal que a una visión, llamémosla socialista, ¿no? Muy importante lo que dices. Es curioso que, por ejemplo, el dueño de las viñas es un personaje positivo, no es un explotador de los pobres infelices que están esperando en la plaza del pueblo a que los contraten, ¿no? Sí. César, ahora sí, la última pregunta. Lamentablemente quisiéramos hablar horas contigo, pero ya va a haber otras oportunidades el año que viene si tienes la amabilidad de aceptar nuestros llamados. ¿Cómo no? César, al momento de la muerte de Jesús, de la muerte terrenal, vamos a plantearlo de esta manera, los que lo seguían, los apóstoles y en los momentos posteriores, ¿existía conciencia en este grupo, por lo menos fundador, de que estaban creando una cosa distinta, o ellos se veían a sí mismos simplemente como una de las tantas sectas judías que habían existido por varios siglos? ¿Era una cosa nueva o era parte de lo mismo, modificado y cambiado? Yo creo que se veía como el cumplimiento de lo que esperaban lo mismo. Es decir, yo he comentado, por ejemplo, en mi tesis doctoral en Historia, que estaba relacionada con este tema, que la gran diferencia entre otros grupos judíos y el grupo de Jesús no era que el grupo de Jesús pensara que estaba en algo nuevo que iba a sustituir, etcétera, etcétera, sino que mientras que los otros decían, estamos esperando, el grupo de Jesús decía, ya ha llegado. Y esa es la gran diferencia. Pero claro, es imposible entender a Jesús fuera de las categorías judías. Él no utilizó ningún tipo de categoría helénica, romana, diferente, sino que utilizó categorías fundamentalmente judías. Y hay que tener en cuenta que hasta finales del siglo I, realmente los cristianos, los de origen judío, obviamente, siguen acudiendo a las sinagogas judías, siguen manteniendo una relación, e incluso después de la ruptura que se produce a finales del siglo I, cuando los judíos que creen en Jesús son expulsados de las sinagogas por los rabinos del concilio de Yavne. Sin embargo, sabemos que por lo menos hasta el siglo IV, porque aparece en textos del Talmud, hubo seguidores de Jesús que siguieron integrados dentro del pueblo judío. Hasta el siglo IV, dices. Hasta el siglo IV. Hay concretamente un personaje que se llama Jacob, o Jacob, si se quiere, que vivía en el siglo IV en la zona de Galilea, que parece ser que realizaba curaciones, porque incluso hay alguna disposición del Talmud prohibiendo que se le vaya a ver, porque curaba invocando el nombre de Jesús, etcétera, pero que era judío, es decir, no era un cristiano que vivía en Galilea, sino que era un judío que efectivamente era un seguidor de Jesús, pero que él seguía considerándose parte del pueblo de Israel y en cierta medida parte realzada, porque él sí era consciente de que el Mesías había llegado. Todas estas cosas por lo menos hasta el siglo IV. Sí, todas estas cuestiones en relación a mi última pregunta, ¿lo explicas en tu libro que lamentablemente no he leído todavía, que se llama Jesús el Judío? La parte de Jesús sí, pero todo el desarrollo posterior lo explico en otro libro que se titula Los primeros cristianos, que llega precisamente hasta el final del siglo I y que muestra cómo el cristianismo inicialmente es algo que nace en el seno de Israel y que ahí se mantiene, es decir, no pretende ser una nueva religión, no hay una iglesia en el sentido que se ha dado después a esa palabra, ¿no? La misma palabra iglesia dentro del Nuevo Testamento hace referencia sobre todo a comunidades locales, que es lo que significa la palabra eclesía. César, ¿tú eres católico, practicante? ¿Cuál es tu...? No, yo no soy católico, yo no soy católico. No, que va en absoluto. ¿Y qué eres exactamente desde el punto de vista religioso? Ser católico a mí me plantearía serios problemas conceptuales e históricos, ¿no? Yo
Yo soy protestante y protestante. En ese sentido... Sí, en ese sentido a mí personalmente no me plantea... ¿De qué iglesia, César? Yo no me identifico con ninguna iglesia, ¿no? Yo en este sentido recuerdo las palabras del héroe de Jartum, que era el famoso general Gordon, que en cierta ocasión dijo, bueno, yo aunque leo la Biblia todos los días y creo lo que dice la Biblia, no me puedo identificar con una iglesia concreta. Entonces Gordon efectivamente era protestante, creó incluso escuelas para niños y enseñaba la Biblia, etcétera, pero él no se podía identificar con una confesión concreta, ¿no? Luego podía asistir yo por ejemplo me congrego los domingos con una iglesia independiente, pero quiero decir que no siento la necesidad, y además no estoy muy seguro de que sea muy sano, la identificación eclesial. Ahora, originariamente tu familia era católica o... Originariamente mi familia era católica. Perfecto, quiere decir que tú de niño eras católico. Y yo originalmente sí, hasta la adolescencia yo fui católico, y de hecho yo salgo finalmente de eso mediante la lectura del Nuevo Testamento. Es decir, a mí me cambia radicalmente, antes de que yo conozca a otra gente en España, que era muy difícil conocerla en la época de Franco, donde había una religión oficial. Claro. A mí me cambia la lectura del texto griego del Nuevo Testamento, es decir, yo leo el Nuevo Testamento en la lengua original, inicialmente por no perder mis conocimientos de griego, no por razones de tipo espiritual ni cosa parecida, y yo experimento una conversión leyendo el Nuevo Testamento en griego. Bien. Es decir, aquello me parece de una enorme coherencia. Bien en argentino, términos que tú conoces, por supuesto, porque vives en Miami, conoces muchos argentinos. Impresionante todo lo que nos has informado y todo lo que nos has contado y ayudado a comprender este momento trascendental de la historia de la humanidad, que sigue pegando hasta la actualidad y va a seguir pegando seguramente por los siglos de los siglos. Muy importante todo esto que ha ocurrido en los comienzos del siglo I. Pues muchísimas gracias, ha sido para mí un placer, a pesar de lo intempestivo de la hora aquí en Miami, no. La verdad es que yo también he disfrutado mucho esta conversación. Bueno, yo después te hago llegar la grabación del programa, nosotros lo subimos a SoundCloud, pero realmente muy valioso, que estés muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. Amigos, bueno, ya volvemos, una pequeña pausa y tenemos la visita del gran legislador de la ciudad de Buenos Aires del PRO, Elio Rebot. Así lo vivís. Así lo escuchás. 92.1. Escuchate. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer.
Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Fin. Espacio publicitario. Última edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más Gatón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos más, queremos mucho más y más y más. Más Gatón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más. Sí, más Gatón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más Gatón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y más y mucho más. Más Gatón. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señor, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Bueno, son las 7:20 de la mañana del miércoles. Nos quedan estos 40 minutos de programa y nos queda una hora y media en el día de mañana y se acabó el ciclo. Se acabó el ciclo. Se acabó FM Identidad, después vendrá Radio Vorterix y nosotros, con Germán Hegencha por algún lado, vamos a transmitir nuestro pensamiento. No se preocupen, amigos, pero ahora estos 40 minutos importantísimos de programa. Ha tenido la amabilidad de asistir acá al piso de la emisora Helio Rebot. Vamos a decir quién es Helio Rebot. Fue varias veces diputado de la ciudad con el PRO, es uno de los más activos diputados de la ciudad de Buenos Aires. Originariamente viene del justicialismo. Yo lo conozco a él del justicialismo, de las épocas de la política universitaria, hace ya más de 30 años. Tiene la característica de que pelea, discute todo. Yo cada vez que hablo algo contra el PRO, él sale a contestar. Así que solamente por ese hecho, no importa que compartamos o no mutuamente la opinión, merece el mayor de mis respetos. Cuando un político pelea, da la cara, significa muchas cosas. Primero, que no tiene nada para esconder. Y segundo, que cumple con su función, porque el debate y la pelea política, en el buen sentido del término y pacíficamente, es parte de la actividad que desarrollan quienes ocupan cargos públicos o quienes desde el llano están peleando para conseguir el poder en el buen sentido del término. Es bueno luchar por el poder. Helio Rebot, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Que sean las primeras palabras también para expresar mi solidaridad con ustedes y con todo el periodismo que trabaja en esta radio, y la preocupación también, ¿no?, por este avance descontrolado, por llamarlo de alguna manera, de la ley de medios. Yo creo que el monstruo que crearon ahora no lo pueden aplicar ni siquiera ellos, porque deja tantas dudas lo que ha pasado con esta radio, como antes teníamos dudas y seguimos teniendo de quién es el dueño de Canal 9, todavía nadie sabe. El tema es que hay un avance fenomenal sobre la prensa crítica, las voces críticas. Ustedes son víctimas. Hay muchos mecanismos para controlar la opinión pública. Puede ser la censura directa, la censura indirecta, la publicidad del gobierno, pero ya de última, bueno, yo te compro la emisora, ¿no? Este tipo de cosas son muy preocupantes.
Es así. Me parece que el gobierno ahora está haciendo una serie de movimientos que hay que tener en cuenta, toda esta intervención que hacen de la CIDE. Me parece que están borrando aceleradamente con el codo lo que han escrito con la mano. Es decir, me parece que detrás, claramente, de esta maniobra de la CIDE, el verdadero patrón de esta historia es el general Milani. Con lo cual, resulta que los militares están haciendo inteligencia interna. ¿Pero de qué se trata la cosa? Claramente de un problema de preocupación por las rebeldías de la justicia federal. Los jueces federales, como ustedes saben, son los que juzgan a los funcionarios públicos. Y bueno, como en todos los ciclos que se terminan, empiezan las rebeldías y obviamente no es difícil investigarlo porque hay jóvenes millonarios, hay gente que les ha caído dinero del cielo y no tienen cómo justificar. De hecho, tenemos un vicepresidente procesado por falsificar, truchar papeles de un auto, digamos, entre otras cosas. Entre otras de las barbaridades que se mandó Vudú, ¿no? Entre otras de las que se mandó. Pero bueno, vamos a verlo cómo evoluciona. Bien. Vamos a cosas un poco más lindas. En el día de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, el jefe de gobierno Mauricio Macri convocó a las elecciones para renovación de, 30 bancas en la legislatura, jefe y subjefe de gobierno de la ciudad, con PASO, ¿no? La primera vez que se hacen PASO, vos fuiste uno de los protagonistas de la ley de las PASO a nivel local. Entiendo que la fecha es 26 de abril, ¿puede ser? 26 de abril. 26 de abril. 26 de abril la PASO, quiere decir que va a haber internas en los partidos, a través de la externa, ¿no? A través de la elección primaria. Y después el 5 de junio sería la primera vuelta, puede no haber segunda, pero primera vuelta para elegir las autoridades de la ciudad. Esto es una enorme novedad en el juego político de la ciudad. Así es, se esperaba la convocatoria. Hay una ley de la ciudad que prohíbe que se unifiquen con las elecciones presidenciales, por ende el cronograma podía variar en una semana o en la otra, pero tenía que ser similar al que se ha sancionado. Me sorprende que algunos se ofendan por esto, porque en realidad es lo que dice la ley. ¿Pero quién se ofendió? ¿Quién se ofendió y por qué? El Frente para la Victoria, el kirchnerismo dice que esta es que Macri convoca apresuradamente. En fin. Nunca se convocó con tanta antelación porque nunca existieron pasos. Siempre las elecciones se convocaban entre febrero y marzo aproximadamente, se hacía la convocatoria para mediados de año. Claro, pero además hay un problema, no puede haber, si las elecciones van a ser separadas de las nacionales, evidentemente superposición con las nacionales es imposible porque son sistemas electorales distintos. Claro. Bueno, la interna de tu partido, de tu movimiento, porque el PRO es un partido en sentido relativo. Yo no sé, ¿vos estás afiliado al PRO? No, bueno, soy afiliado al justicialismo. Vos afiliado al justicialismo. Entonces el PRO pasa a ser un concepto movimentista, son listas el PRO, es una conducción que espontáneamente diferentes referentes políticos reconocen, militan y actúan. Siempre se habló durante años, ahora te pido que salgas un poquito de tu rol interesado, pero que te pongas en analista político. Va a haber internas en el PRO, va a haber distintos candidatos, Michetti, Rodríguez Larreta, no sé si va a jugar Santilli, Ritondo, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Ahora lo que estoy viendo es que hay un proceso de deliberación sobre eso. Me parece que la interna real, más allá del respeto que les tengo y que a mis amigos, a Cristian Ritondo y Diego Santilli, que ya se han expresado como candidatos, me parece que la interna real, si se desarrolla, es entre Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta. Ahora, ¿y vos cómo jugás ahí? Es que yo, digamos, hoy por hoy tenemos de los dos un solo candidato. Ella no ha expresado que quiere ser jefa de gobierno. Lo que ha dicho es que le gustaría, pero que lo va a decidir con Mauricio Macri. Y yo la verdad me parece que, además siendo amigo de ella y teniendo una relación tan estrecha con ella, prefiero esperarla. Es decir, no me corresponde a mí apurar a mi amiga con definiciones que ella no ha dado. Pero jugarías por ese lado de darse el tema. Sí, hoy todavía no lo con expresado. Michetti contra, vamos a suponer que ella decide. Yo creo que acá nosotros tenemos, a través de los años,
hemos tenido por lo menos la virtud de que el internismo no nos gane, ¿sí? La gestión ha sido lo principal y no ha sido un concierto de internas partidarias, etcétera. En general el PRO siempre ha resuelto sus problemas por común acuerdo y después ha ido a las elecciones. Yo creo que esta vez no va a ser diferente. Creo que tanto Gabriela como Horacio, como Cristian, como Diego Santilli van a resolver esta cuestión con Mauricio Macri. Nadie le va a resolver. O sea, sí, vos tu predicción es que en el momento de presentar las listas para las PASO va a haber acuerdo. Va a haber lista única. Seguramente, por lo menos en legisladores y comuneros, ¿no? Porque es complejo. Después para jefe de gobierno, obviamente va a haber paso. Después la gente tiene que convalidar las listas que presentemos. Está bien, pero vos decís que se van a poner todos de acuerdo para que haya un candidato a jefe de gobierno nomás. Eso todavía no lo sé. Sinceramente creo que esto lo van a resolver juntos. Me parece que no hay que perder de vista que la ciudad, por importante que sea como distrito, no es el centro del problema en nuestro país. Hay una situación económica, social muy compleja. Hay un fin de ciclo que no termina si no lo terminamos, del kirchnerismo. Y lo principal, partiendo de la base que nosotros estamos seguros de que la ciudad la retenemos en cualquier circunstancia, lo que no hay que perder de vista es que nosotros le queremos ganar al kirchnerismo y sacarlo. Bueno, en esta idea que tiraste de, bueno, la interna real es entre Larreta y Michetti, y los dos van a solucionar esa diferencia en el supuesto de que Michetti quiera ser jefa de gobierno con Mauricio Macri. A mí lo que me parece que detrás de esa reflexión, y me gustaría que me lo confirmes o no, vos no ves positivo de que exista una interna, y te parece positivo de que se sigan arreglando las cosas con Mauricio, digamos, y que no haya, digamos, internas, paso, digamos, con lo cual a mí lo que me da la impresión es que en realidad la elección de capital es la carta de presentación del macrismo a nivel nacional, de Macri a nivel nacional. No es lo mismo si va a una segunda vuelta desde un 38% que desde un 49,9%. Así es. Entonces, y también todos sabemos lo que moviliza una PASO. Entonces, yo lo que no llego a comprender es, está bien, las elecciones se hacen separadas, por esto que vos acabas de decir, de que seguramente gana el PRO, cosa que yo comparto también, no creo que pierda en ningún escenario, pero no es lo mismo tampoco lo que saque en primera instancia, y además la conducta partidaria de ir a las PASO o la conducta movimentista de arreglar siempre con uno. ¿Vos qué lectura política ves de esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo valorás? Mirá, lo que dicen las encuestas es que si hubiera una interna real del PRO, entre Michetti, Rodríguez Larreta, Ritondo, Santilli, etcétera, casi el 57% de los porteños votarían esa. ¿Votarían en esa interna? En esa interna. Okay. Es decir, votaría el PRO o alguno de los candidatos del PRO, digamos, pero en conjunto el PRO. Ahora, yo, por mi formación justicialista, creo que a un gobierno de esta envergadura, que tiene tantos años en el poder, no se le gana por punto, hay que sacarlo por nocaut. Y creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos en la ciudad, porque tenemos varios candidatos en condiciones de ganar la ciudad y tenemos que ser inteligentes para ver dónde poner a cada uno. Gabriela no ha expresado todavía que ella haya decidido ser candidata a jefe de gobierno, y le ha dicho a todos que lo va a decidir con Mauricio, porque también es cierto que Mauricio tiene alguna idea diferente sobre eso y se lo ha expresado. Como ella todavía no lo ha decidido, no es que lo oculta, yo prefiero esperar eso por la relación que tengo con ella. Ahora, mi impresión es que en cualquier escenario es mejor que el PRO decida, cualquiera sea su candidato, por consenso, porque hay que acumular fuerzas y recursos para ganarle al kirchnerismo en el orden nacional. ¿Y bueno, crees que unas pasos son una promoción política para el PRO? Sí, pero... Mostrar la competencia, al ser antes de la nacional.
Sí, ¿No, nosotros eso no tenemos sería fortalecimiento político? Nosotros hoy en la ciudad estamos en entre el 60 y 70% de aprobación, con lo cual no veo un escenario de que tengamos que demostrarle nada a los porteños. Me parece que los porteños ya nos han dado un empujón de tal magnitud que Macri hoy es un presidenciable factible. Es decir, ningún encuestador dice otra cosa que no hay que hay un triple empate, monedas más, monedas menos, dentro de los errores técnicos entre Scioli, Massa y Macri, con un crecimiento muy fuerte de Macri a lo largo de todo el año, con una oscilación de parte de Scioli y con un decrecimiento muy lento de Massa, que arrancó en un 40 y pico y hoy está por debajo del 30. Esta es la situación real del país. Hay 3/3 y hay un 10, 12, 13% que responde todavía a diferentes sectores, UNEN, Partido Obrero, etcétera. Esa disputa se ha transformado en un desfiladero pequeño por esos votos, para ver quién enfrenta al gobierno, si Massa o si Macri. Esta es la situación fáctica hoy. Me parece que Mauricio tiene que acumular fuerzas y recursos para ganarle por nocaut al gobierno, y una elección en la ciudad nos demora en eso. Es decir, una elección muy intensa en la ciudad para no demostrar nada, porque con cualquiera de los candidatos ganamos, nos demora en eso y nos hace gastar tiempo y dinero que necesitamos para combatir al kirchnerismo. Yo pensé que unas PASO en la capital, por más de que ustedes ganarían de cualquier manera, yo comparto esta predicción electoral, iba a implicar para el PRO una promoción política a nivel nacional, porque claro, dice, mira, son tan fuertes que tienen un despliegue, se dan el lujo de hacer internas aprovechando la ley de las PASO. Una mala imagen, ¿no? Digo, pero una conducta partidaria propia del sistema. Digamos, sí, porque no, justamente... las elecciones se hacen igual, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no va a haber paso. Lo que digo es que hay que acotarlas, que hay que, es decir, cuando uno está gobernando, tiene que tener prioridades. Y las prioridades me parece que acá, por lo menos la prioridad que yo veo, es la de ganarle al gobierno nacional y sacarlo con los votos, como corresponde. Creo que esa es la prioridad si uno cree que este país necesita cambio. No creo que tengamos preocupación, no la veo en la ciudad, por si vamos a retener la ciudad. Ahora, me parece que la va a retener, y el PRO es un equipo, ha funcionado como tal. No es que hay diferencias ideológicas profundas entre los candidatos potenciales a jefe de gobierno. Es un equipo en donde el gabinete está compuesto por ministros que son proclives a apoyar a Gabriela y otros que apoyan a Rodríguez Larreta, y viven con normalidad y sin peleas en el seno del gobierno. Es decir, no es un secreto que el ministro de Cultura, el de Seguridad, el de Obras Públicas, etcétera, son amigos y digamos afines a Gabriela, han estado en su cena, la Fundación Suma recientemente, y que otros ministros como Bullrich, etcétera, son más afines a Rodríguez Larreta. Sin embargo, en las reuniones de gabinete se habla de laburo, no hay internismo, y de hecho muchos militantes y dirigentes del PRO trabajan en uno u otro ministerio siendo teniendo afinidades cruzadas, con lo cual esta cosa de equipo funciona cuando uno se concentra en problema versus solución. Es decir, cuando tenemos que hacer un puente, lo que hay que discutir es si el puente es más chico, más grande, etcétera, y el internismo, que el kirchnerismo lo transforma de tal manera que lleva a toda la sociedad a su interna, nos tiene que enseñar que eso no sirve, que lo que sirve es tener capacidad de gestión. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto que decís que al gobierno no se le gana por puntos, sino con knockout, con la distancia enorme que hay entre los dos candidatos más firmes de la oposición, digamos, de la oposición clara, ¿no? Porque hay uno que es continuidad, digamos, que es Scioli, digamos, entre Massa y Macri, pero ya no digo en el orden de lista presidencial, sino inclusive a nivel provincial. O sea, hay provincias donde, por ejemplo, ambos candidatos tienen una gran visión pragmática a la hora de armar hacia el radicalismo, pero no entre sí, cuando en realidad digamos, los puntos grandes se juegan justamente a nivel nacional.
Entonces, ¿por qué, cómo compatibilizás vos esto que decís con la praxis, que es lo que estamos viendo todos los días? Yo parto de la base de que nosotros, como dijo Macri, vamos a estar en el balotaje contra el peronismo, ya sea en la versión Massa y sus aliados o en la versión Scioli y el gobierno y el oficialismo ortodoxo, digamos. Pero creo que no hay grandes matices. De hecho, a la hora de las últimas votaciones, muchos diputados del sector Massa juegan a las escondidas en las votaciones. Lo cierto es que ahora se ha votado la ley de las telefónicas, se votó la ley de medios, hay un montón de cosas. De hecho, estamos hablando en el penúltimo programa de esta emisora por la ley de medios que presentó Sergio Massa. Yo le tengo mucho respeto, creo que un tipo inteligente, pero también es cierto, estuvo 10 años construyendo este imperio avasallador que es el kirchnerismo, y me parece que hay mucha diferencia de matices entre tipos no que es lo para siguen. armar una gran discusión, pero el año pasado ustedes del PRO hicieron alianza con Massa en la provincia de Buenos Pero Aires. por supuesto, porque la prioridad era ganarle al kirchnerismo. Hoy Bueno, por hoy entonces no es tan malo. Si hiciste alianza con Massa. Pero yo no estoy diciendo que Massa es malo. Estoy diciendo, acabo de decir que es un hombre inteligente. Me parece que el año pasado en una elección legislativa la prioridad era derrotar al gobierno y nosotros concentramos fuerzas en eso, en todos los distritos que pudimos. Ahora, lo que se decía es quién es presidente. Y ahí sí está claro que Macri quiere ser presidente, que nosotros creemos en el proyecto Macri, y eso es incompatible con Massa. Lo que no quiere decir que Massa sea un mal tipo ni nada por el estilo, creo que un hombre valioso. De hecho, no tenemos amigos comunes y relaciones cruzadas, digamos, de viejos amigos. Claro, vos estás en el PRO, pero perfectamente tu carrera política podría estar cercano a Massa, históricamente hablando, por tu origen justicialista. Tengo muchos amigos militando con Massa, pero a ver, creo que Massa en esta posición de disputa por la elección presidencial no cambiaría las cosas que hay que cambiar para cambiar este país. Ahora, ¿cómo es más fuerte? Dale. Porque las ha convalidado a lo largo de 10 años. No quiere decir que todo lo que se hizo en 10 años está mal. Lo que pasa es que cuando suceden este tipo de atropellos, la discusión de la prensa, toda esta cuestión vinculada a la cultura política de el lenguaje binario, blancos y negros, amigo-enemigo, la dialéctica amigo-enemigo, después es difícil salir de eso y ser confiable. Nosotros queremos construir nuestro propio camino, lo hemos hecho lentamente. Hoy Macri está adelante en una decena de provincias, y solamente en la provincia de Buenos Aires está unas décimas atrás de Massa. No es que estamos con un crecimiento muy sostenido y con muchas posibilidades de acordar con sectores del radicalismo que tienen muchos votos. ¿Quién está primero en provincia? ¿Está Scioli? ¿Quién está primero? Y oscila según los encuestadores que mires, pero todos te dicen lo mismo. Es más o menos una división en tercios, en donde la estructura de los intendentes le suma o le resta décimas. Es decir, lo dijo alguna vez, creo que Solá, si hay un viento fuerte, no hay aparato que lo resista. Si hay una brisa leve, los intendentes pesan. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos no ganás por nocaut, por punto, en el conteo de los votos, no le vas a ganar por 100 votos la intendencia de La Matanza al peronismo. Bueno, ganar por nocaut, ¿qué significa en el planteo electoral del PRO para el año que viene? ¿Significa una fórmula PRO pura, presidente y vicepresidente, o significa abrir el juego a alianzas mayores? ¿En qué postura estás vos con eso? Yo estoy abierto. Me parece que lo que ha dicho Macri es nosotros estamos priorizando hoy la construcción de nuestro propio espacio, pero estamos abiertos a la posibilidad de una paso más amplia, pero no con cualquier sector. Y yo creo que en ese sentido, tal vez la dirigencia tiene más cosquillas y más problemas viejos que arrastra que la gente.
la gente te pide que se una para ganar al kirchnerismo, y lo que ha dicho Mauricio, y yo lo comparto, es tal vez la gente tiene algo que decirnos sobre qué tenemos que hacer, y las PASO sean una buena oportunidad. Entonces, pero bueno, ahí surgen los problemas de diferencias de opiniones fuertes que hay en el seno de UNEN. Algunos quieren eso, otros quieren que haya una PASO con Massa y Macri, otros una PASO sola entre y nosotros tenemos que ser respetuosos de ese proceso porque es una fuerza distinta de ¿Y nosotros. no es bueno el modelo venezolano, toda la oposición contra el kirchnerismo de un lado y que se hagan unas internas generales? Lo que pasa es que en primer lugar no estamos en Venezuela, en segundo lugar toda la oposición venezolana perdió con Chávez. Pero ahí hubo fraude, ojo. Bueno, pero nosotros no, digamos, tenemos que, es decir, no es una cuestión de purismo, es una cuestión de practicidad. Yo creo que la gente exige cambio profundo, que Macri está expresando una capacidad de gestión importante, la ciudad le está dando una visibilidad en la gestión. Yo sé que a veces vos tenés voces críticas, pero lo cierto es que acá vienen 5 o 6 millones de habitantes de argentinos de paseo por año. Nosotros vivimos acá, pero hay muchos argentinos que vienen del interior de vacaciones, de paseo, a hacer compra, etcétera, y ven una ciudad que ha cambiado en forma importante, y vuelven y lo cuentan, y eso lo está empujando enormemente. Yo no te puedo decir el impacto que causa la llegada de Macri, de Michetti a lugares del Chaco, de Formosa, etcétera, que donde antes venían 5 personas a una plaza, hoy se desborda, es decir, no entran en los locales. Ahora, justamente por ese, digamos, ese conteo callejero que nos estás diciendo ahora, ¿por qué, digamos, existe esa resistencia? Y no digo solo de Macri, no digo solo de Macri, sino esa idea de que es mejor armar movimentísticamente y definir en la cúpula a los candidatos, y por qué hay ese temor a que sea el ciudadano el que diga quién va. Si se percibe tan bien que la sociedad quiere tener una oposición lo más unida posible, sí, digamos, contra el oficialismo, ¿por qué el dirigente en ese momento frena y dice, la gente tiene razón, pero los candidatos los pongo yo de arriba? ¿Por qué sucede eso? Te mezclo tu comentario con una observación del oyente Fabio Cuadrana, que dice lo siguiente: de la manera en que plantean las PASO, como se hizo hasta ahora, por eso son inútiles las PASO, no vos, es medir fuerzas con el resto de los partidos, no para elegir líneas internas, que era y debería ser el objetivo original. Es como decir, la góndola la llena el dirigente. Ese no fue el gente. Objetivo teórico. En la práctica es como dice el oyente, digamos, las PASO están funcionando como una suerte de primera vuelta electoral. Esto es, terminan potenciando las virtudes como una encuesta para una primera vuelta posterior. Sí, pero funcionan fácticamente como una primera vuelta, porque la gente después de ese resultado decide su voto final y cómo atacar, digamos. El que es opositor ve cuál es el voto útil que tiene en la elección verdadera. Lo que ha pasado hasta ahora es que se potencian las soluciones y los problemas. Es el que está bien, el que sale bien de las PASO termina mejor en la elección general, y el que sale mal de las PASO termina perdiendo sus votos. Le pasó a Duhalde, le pasó a Alfonsín, y le pasó a Cristina, que sacan, que potencian sus votos. Y la gente en la elección general puede ocurrir que concentre sus votos en la primera vuelta real. Estaba hablando de la presidencial, ¿no es cierto? Ahora, sin disputa interna entre dos candidatos o tres del PRO de verdad, ¿cuántos votos vos pensás que saca en la PASO? ¿Qué porcentaje de votos saca en la PASO? Yo creo que en la capital. El PRO no va a estar debajo de los votos que ha tenido en la última elección. O sea que va a sacar menos de lo que pensás que participa en una PASO, porque el PRO no sacó el 57% en la primera vuelta. No, bueno, por supuesto, pero tampoco lo sacó uno en porque en una PASO donde vos juntás gente de todo el espectro de matices, después es difícil compatibilizar los votos, como le pasó a UNEN, de Pino Solanan, de Victoria Donda, con lo de Prat Gay, o digamos, de gente que es más liberal, digamos, dentro de su formación. Después la gente dice, bueno, no ganó mi candidato, elijo uno que me represente, porque
las identidades partidarias están muy diluidas en la Argentina. Entonces, para no esquivar la pregunta que me hiciste antes, te digo, ¿cómo sucede en el resto del mundo? ¿Vos pensás que en el Partido Demócrata Norteamericano o en el Partido Republicano hay paso y se presenta cualquiera, etcétera? No, se sienta el Comité Demócrata, el Comité Republicano. Se presentan varios candidatos. Miran las encuestas y dicen, vamos a concentrar fuerza detrás de Juan o de Pedro, porque es el que la gente recibe mejor. Porque si no están todo el tiempo laburando para las internas. Pero siempre votan, Siempre votan. Bueno, nosotros también vamos a votar. No, bueno, pero no estamos eligiendo quién es el candidato a presidente, por ejemplo. Pero a ver, fíjate cómo son las primarias. Tomemos un ejemplo de las primarias americanas. Las primarias americanas siempre han sido una oportunidad para el que quiere ganar el gobierno desde la oposición. Para el gobierno lo tiene el presidente en ejercicio. Entonces, vota poca gente en la primaria del partido de gobierno porque el presidente lo convalida la Convención Nacional porque está gobernando. Entonces, pero no si es el quiere partido de gobierno nacional, ¿por qué no se pasó a pero lo es en la ciudad. No, está bien, pero... Las primarias norteamericanas lo potenciaron a tal punto Obama que siendo punto pasó a ser banca, le ganó a Hillary Clinton y después le ganó impensadamente a McCain. Después los análisis de cómo gobierna, otra Entonces, cosa. para vos no hay que dar esa oportunidad. Yo creo que al kirchnerismo no hay que darle la oportunidad de que te la haciendo firme. una diferencia muy grande, la verdad que es interesante la observación. Las primarias en Estados Unidos funcionan, pero no para el candidato presidencial que va a la reelección. Esta es la situación distinta. Además religen todo. El presidente defiende a su veces gobierno. no religen. Y pero cuando va... un caso, creo, o dos. Es decir, siempre el principio norteamericano es real, el práctico, no el jurídico. El jurídico Sí. hay primarias para todos. Sí. Cuando un presidente en ejercicio va a la reelección, en ese partido no hay primarias. No hay primaria. Hay en lo demás. Ahora, si no va a la reelección, ahí sí hay en los dos partidos. Exacto. Así funciona. Sí. Y él ve a Mauricio Macri como que está en función, o el partido está en función. En realidad esto debería haber sido válido para la reelección de Macri del 2011, porque ahora en realidad no es Macri. No, por eso está te bien digo, que o sea, es el no PRO, es- pero son distintos, ¿no? Yo lo que digo es eso, justamente. No es reelección de Macri acá, y no es reelección de Macri a nivel nacional, y no da paso acá, y no va a dar Bueno, paso pero a ahora escúchame, Pero Germán. la paso nacional Perdón que diga algo en es defensa la del de compañero. Macri. De última, No da este interna, es un problema. interna. No da interna, él no es que no Ahora, da de interna. última, Consensuar los candidatos no quiere decir no dar interna, quiere decir ponerse de acuerdo todos los sectores internos para, porque a ver, ¿cuál es la razón de existir de la interna? Zanjar las diferencias, no es para que la gente elija cuál es el candidato que le gusta más de no, su es sector. para zanjar las diferencias, porque la Esa gente es una después visión. elige de una propuesta. Si yo te presento un plato homogéneo donde está, no sé, la milanesa con la papa frita y los huevos fritos, vos elegís después si te gusta ese menú o no. Ese Lo- sí me gusta. Sí, a todos nos gusta, pero el colesterol. Eligió el mejor menú para él, ¿viste? Pero a ver, ¿qué digo? Después, no es una competencia deportiva, o como dirían en el barrio, para ver quién la tiene un poco más fuerte. Acá es una cuestión donde se juega la vida y el patrimonio de los vecinos y de los argentinos. Entonces, si vos te equivocás, te puede venir otra década más de kirchnerismo. Entonces, no hay que equivocarse. Ya no se equivocamos Yo una quiero vez. decir una cosa en defensa acá de la posición de Elio Rebot, que el PRO de internas cerradas o abiertas a través de las PASO es una decisión del PRO. Por supuesto. Yo no puedo enojarme, yo que no soy del PRO, no puedo enojarme porque ellos deciden presentar lista única. Hay mucha gente que se enoja, pero este es un problema interno de cada uno. Cada uno la juega políticamente como quiere. Ahora, si yo fuese afiliado al PRO y quisiese presentarme y no me dejan presentarme, bueno, ahí sí hay un problema, pero no es mi caso. Yo Entonces, creo que yo va a hablo haber como una cosa de lista afuera. de jefe de gobierno. A ver, mi opinión es que deberíamos sentarnos y consensuarlo, pero creo que va a haber. Lo que digo es Esa parte mi no la opinión. termino de entender bien. Bueno, porque yo soy peronista de formación No, yo y también creo que digo, el poder pero- real no se pelea como en un liceo de señoritas. A estos muchachos, si no los desalojás del escenario, a los empujones con votos, no se van. De hecho, yo creo, estoy convencido de esto, y la verdad es que no hay ninguna razón
no hay una ley natural que diga que van a perder. No, Tenemos que ganarle, que es distinto. Perder, no se van a resignar, no se van a entregar. No. El peronismo va a resistir en las provincias, y si es necesario, y en un escenario donde vean la derrota, van a desdoblar las elecciones provinciales en todos lados para tratar de retener la mayor cantidad de gobernaciones. Ya lo han hecho cuando se iba Menem. ¿Por qué no lo van a hacer ahora? Ahora dieron la orden contraria, ¿viste? Dieron la orden contraria porque si no estaban todos desdoblando. Uribarri, candidato presidencial, dice: yo mido 2 puntos para presidente y en la provincia puedo tratar de retener la gobernación. ¿Para qué voy a ir colgado de la boleta de un candidato a presidente que mide menos que lo que mide el candidato a gobernador entrerriano? Entonces le pasa a casi todos. Sí, sí. El único que no puede desdoblar, casi atado por las circunstancias, es Scioli. Le pasó lo mismo a Duhalde. Scioli es una buena persona, etcétera, pero me parece que está prisionero de todo lo que ha hecho estos años con el gobierno. Y el sentido contrario, Macri, entonces, que Creo mide que- como candidato a presidente mucho más que cualquier opositor acá. Sí, la hace bueno, separada. Macri está midiendo como candidato a presidente. Eso es bueno, digo, ¿eh? Muy bueno en todos lados. Es decir, en el distrito triplica la intención de voto de cualquier otro candidato a presidente. Triplica. Pero todavía la elección falta bastante tiempo. Nosotros no tenemos que perder de vista que esto, por más que vos vayas creciendo, estés dando una buena pelea, etcétera, no hay que confiarse, porque el gobierno en cualquier momento te pone una mano de knockout, te saca un conejo de la galera, no tiene límite. Elio Rebot, diputado de la Capital Federal, de un bloque de, ¿cuántos son? ¿28? ustedes? 28. 28. ¿Quién es el presidente? La presidenta es La Carmen presidenta. Polledo. ¿Qué tal resultó? Muy trabajadora. Bien. Una persona muy trabajadora. Yo me llevo muy bien con ella porque me llevo bien con toda la gente que es trabajadora. A mí me gusta trabajar. Ella es muy sensata, escucha a los que tienen más experiencia. No viene de la política ella, ¿no? No viene de la política, estuvo creo que 30 años trabajando en COAS, que es una de ahí institución viene. que apoya Es política. a los bueno, pero hospitales, es que- etcétera, pero bueno, sí. es decir, Implica saber de política. sí, porque de hecho es una institución que recauda fondos para la asistencia de los Sí. hospitales públicos, etcétera. Rebot, ¿cómo vos visualizás más fuerte al PRO? ¿Con una fórmula pura como puede ser Macri-Michetti o con una alianza? Y en este sentido te pregunto, decime qué es Carrió, qué significa Carrió para vos, ¿es buena o es mala que esté cerca del PRO? Yo no sé, qué sé yo, los sociólogos han tratado de explicar qué es el peronismo durante 50 años. Yo no sé si me atrevería a hacer una definición de Carrió. Yo te puedo decir que es para mí, es una persona cuya honestidad no está en duda, que no tiene filtros a la hora de decir lo que piensa, aunque uno, y yo personalmente, no comparto muchas de las cosas que ella piensa, pero respeto que las dice de frente, y me parece que es una persona corajuda. Muchas veces se la ha denostado por la cierta ausencia de diplomacia para decir ciertas cosas. Yo creo que esta vez, a pesar de que no la están acompañando muchos de sus compañeros, y no quiero entrar a hablar de la vida interna de UNEN, porque ellos siguen siendo parte de UNEN, aunque Carrió no sea candidata, creo que ella ve esta cuestión de que no es inexorable que el kirchnerismo pierda, que el kirchnerismo hay que ganarle, y que para ganarle hay que juntarse, y que no podemos ir toda la interna del PJ. Yo creo que eso lo visualiza una Ahora, gran es parte muy raro la lo de sociedad. Carrió, porque en los últimos, al principio yo pensé que ella o iba a estar en la fórmula con Macri, o había hablado con Macri de un cargo público, viste que se dice mucho, Procuradora Sí, pero General de la no Nación. se habló tipo. nada de eso. Pero en los últimos días ella dijo, no, yo voy a hacer alianza con Macri y voy a unas pasos con Macri para competirle a Macri, y yo quiero que Sanz venga acá y que compitamos todos, y de ahí salga nuevamente a la Bueno, venezolana, una aunque propuesta- parcial porque no está Massa, que salga el candidato Es final. una propuesta interesante de juntar a la oposición nítida. Lo que quiere decir que no haya tantos grises en cuanto a ciertos intendentes, ciertos dirigentes que hoy están enfrentados al kirchnerismo, pero que han estado toda la década y siguen hoy viviendo de la chequera del kirchnerismo. Te doy un ejemplo,
intendente de Merlo, Tacé. ¿Quién le cree que está enfrente ahora? Si juegan a las escondidas en el Congreso, de golpe un diputado se siente y le vota o le da el quórum para la ley de medios, en fin. No quiero entrar en ese detalle. Yo creo que la oposición nítida al gobierno tiene que saber procesar las diferencias a pesar de mantener las diferencias, ¿sí? Esto es lo que ha hecho, la virtud que ha tenido el frente que gobierna Chile actualmente, a pesar de los matices, de los contrastes incluso que había en el seno entre la democracia cristiana, los socialistas, y ha pasado lo mismo con otro sesgo ideológico en el Uruguay. Se habla mucho del Frente Amplio, pero el Frente Amplio tiene también matices muy contrastantes. Es decir, en la última interna presidencial, previa a esta última que Tabaré resultó candidato de consenso, hubo una interna entre Mujica y Astori, que era ministro de Economía de Tabaré Vázquez, y Astori representaba una línea muy nítida de diferencia con Mujica, sobre todo en términos económicos. Perdió, pero Astori fue vicepresidente de Mujica, y no hubo ningún cataclismo. Claro. Me parece que nosotros no estamos acostumbrados a convivir con la diferencia, y esto es lo que hace a la fortaleza de los movimientos políticos. Por eso el peronismo ha perdonado tanto tiempo en el tiempo. Es decir, están los montoneros y la AAA, y ex cuadro de la AAA o del CNU adentro, claro, y tienen mecanismos para procesar las diferencias, lo que no quiere decir que se pongan de acuerdo ideológicamente. Vos, tu peronismo es lo que a mitad de la década del 80 se llamaba el peronismo renovador, ¿no? Sí. Estuviste con Jorge Argüello, que es actualmente con Jorge Argüello, con Eduardo Valdés en Portugal, Eduardo Valdés, grandísimos políticos ambos, personas realmente excepcionales. Que ahora está Eduardo Valdés, embajador en el Vaticano. La verdad que esos son realmente cuadros políticos enormes. Lamentablemente están cerca del oficialismo, ¿no? Lo que serían esos tipos metidos en un sector oposición. Estuvieron en los orígenes junto también con Macri, sobre todo Jorge Argüello. Claro, y vos fuiste legislador, a ver si estoy bien en el recuerdo, 2003-2007, así es. Y después fuiste 2009-2013. Exacto, en el interín de 2007-2009 fui subsecretario de Derechos Humanos de Macri. Perfecto, y ahora tenés tu tercera etapa que es 2013-2017. Así es. Llegó el momento y es la final porque lamentablemente se acabó el tiempo, son las 8, pero expectativas políticas personales, que siempre son importantes, no es algo malo tener expectativas personales. ¿Vos competirías para algún cargo para el periodo 2015-2019 o estás para cumplir tu mandato? No, voy a cumplir mi mandato y voy a tratar de aportarle lo que tengo, que creo que es experiencia, en la transición a quien sea jefe de gobierno, sea Gabriela Michetti, sea Horacio Rodríguez Larreta. Yo tengo relación de amistad muy estrecha con Gabriela, pero tengo una relación de trabajo excelente con Rodríguez Larreta, que es un tipo que trabaja mucho, y ya te digo, yo me llevo bien con la gente que trabaja. Creo que le puedo aportar desde mi experiencia, sobre todo para saldar los problemas que a veces se generan entre la gente más joven. Si Mauricio Macri finalmente logra, como todos soñamos, la posibilidad de ser presidente, me gustaría acompañarlo y dejar la legislatura en cualquier cargo. Acompañarlo es un cargo ejecutivo dentro de... En cualquier cargo, yo no tengo pretensiones de títulos rutilantes. Me interesa ser parte de un proyecto que cambie este país, que dé vuelta a la página hacia adelante. Pero sería, por ejemplo, el ministro de Macri presidente. Ministro sería demasiado pretencioso de mi parte, pero sí sería un parte del funcionariado de Macri presidente. ¿Y en qué áreas te sentís cómodo? ¿En qué áreas de gobierno son las más cercanas a tus especializaciones? Yo toda la vida he trabajado en los temas vinculados a la justicia, a la construcción institucional. Bien. Elio Rebot, muchísimas gracias por estar presente acá en la despedida de FM Identidad. Un gusto. Mi reconocimiento por pelear, yo creo que es una cosa importantísima. Hemos discutido muy fuerte en los últimos tiempos, pero bueno. Además, yo lo que quiero destacar es que yo lo conozco hace tiempo a Elio,
y realmente siempre fue un tipo laburador. Se lleva bien con lo que labura porque él trabaja. Claro, ahí está el tema. O sea, porque hay algunos que se llevan bien con lo que labura porque pueden descansar más. Pero en el caso de Helio no es así. Es un tipo que debe ser bastante molesto para el que no le gusta hacer nada, porque él trabaja mucho, y es verdad también que tiene en la política esa relación, digamos, de compatibilizar a la hora de la ejecución de políticas concretas, ¿no? Siempre ha sido una persona así, y por eso nunca lo han visto mezclado en escándalos ni cosas raras. ¿Cómo no? Helio Rebot, muchísimas gracias, mucha suerte en tus actividades. A ustedes, y ojalá que tengan la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Cómo no? En otro lado los vamos a estar escuchando. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Mañana, amigos, día 18, último programa de la historia de Política Real, ¿eh? Los esperamos. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Cagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos más, queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Cagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más ratón. Cagando. Te seguiremos a donde vayas. Cagando. Queremos más y mucho más ratón. El Bueno, político pero- es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señor, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal.